de aquí, y este brote ureteral se va a empezar a prolongar y va a formar el uréter, que en su parte superior se va a dilatar y va a formar la pelvis renal. Luego va a formarse lo que son las cálices mayores, cálices menores y 1 a 3 millones de túbulos colectores. Todo esto es el sistema colector del riñón. ¿De dónde se origina? Del mesonefros. No se olvide, ¿sí? Son unos conductos estos. Este conductito de aquí es el mesonefros. ¿Pero de dónde se originan? Aparece ya directamente de los 3 sistemas que les había dicho de inicio. Mira, son 3 sistemas. Pasa. Mira, habíamos dicho que aquí aparecen 3 sistemas renales: pronefros, mesonefros. A este es ahora el conducto mesonéfrico. ¿Listo? De ahí viene. Ahora, les decía que el sistema colector del riñón entonces se origina del mesonefros. A partir de esta pequeña evaginación del mesonefros que se llama brote ureteral. Ese brotecito se alarga y forma el uréter, que en la parte superior se dilata y forma la pelvis renal, y luego a partir de esta se van a formar las cálices mayores, cálices menores y 1 a 3 millones de túbulos colectores. Todo esto es el sistema colector y se origina del mesonefros. Veamos el sistema excretor. El sistema excretor del riñón va a estar formado por lo que viene a ser el glomérulo con su cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, y el túbulo contorneado distal, que va a terminar en los túbulos colectores. Por lo tanto, el riñón va a estar formado por 2 sistemas: el sistema colector, que proviene del mesonefros, y el sistema excretor, que proviene del metanefros, que es otro de los sistemas que apareció, ¿sí? Este metanefros, aquí pueden ver, ha formado esto de aquí que se llama blastema metanéfrico o sistema metanéfrico. Esto. Y eso es lo que ha formado el sistema excretor del riñón. De esa manera, el riñón queda formado por esos 2 sistemas. Sistema colector, todo lo que les he hecho de negro y que se origina del mesonefros, y sistema excretor, que sería esto y que se origina del metanefros. ¿Ya? Así formado el riñón, de inicio este se encuentra en la pelvis y después asciende a su posición definitiva. ¿Por qué hace este ascenso? Por 2 situaciones. Uno, por la disminución de la curvatura corporal, y otro, el crecimiento de la región lumbosacra. Por esas 2 situaciones, los riñones ascienden de la pelvis hacia la región lumbar. ¿Listo? Por otro lado, es importante que sepan que el riñón así formado inicia su funcionamiento a las 12 semanas de gestación. Y algo que es súper importante: la función del riñón fetal no es la misma que en nuestros riñones después de nacer. En el feto, cuando el bebé está dentro del útero materno, lo que hace el riñón es reciclar el líquido amniótico. ¿Ya? Entonces no se olviden. Porque normalmente nuestros riñoncitos, ¿qué hacen? Eliminan todo aquello que no le sirve a nuestro organismo, ¿no es cierto? Cuando el fetito está dentro del útero, quien hace ese trabajo es la placenta. Y el riñón lo que hace es reciclar el líquido amniótico. Por eso cuando el bebé nace, se corta el cordón umbilical, ya no hay placenta, y es recién donde el riñoncito está empezando a realizar su función definitiva. ¿Listo? Entonces no se olvide, el riñón empieza a funcionar a las 12 semanas y su función es reciclar el líquido amniótico. Aquí les está mostrando lo que es la cloaca. La cloaca es toda esta parte de aquí, que como pueden ver se divide en 2 partes. En una parte anterior, todo esto de aquí, que es el seno urogenital, y una parte posterior, que es el conducto anorrectal, esto de aquí.
Esta cloaca está dividida en esas dos partes por la presencia de un tabique, como pueden ver aquí, que se llama tabique urorectal. Este tabique urorectal después va a formar lo que viene a ser el periné, el cuerpo del periné. Entonces, la cloaca se divide en dos, ¿sí? Una parte anterior, el seno urogenital, y una posterior, el conducto anorrectal. Esta división está realizada por la presencia de un tabique entre los dos, que es el tabique urorectal, que después va a ir a formar lo que va a ser el periné. ¿Ya? ¿Está bien? Hablando ahora para lo de la formación de la vejiga. Para esto vamos a hablar de lo que es esto de aquí, que es el seno urogenital. Les comento que este seno urogenital se diferencia en tres porciones. Voy a hacer un dibujito más grande para que lo puedan ver mejor. El seno urogenital es más o menos así, donde toda esta parte dilatada va a formar lo que es la vejiga. Lo que está por debajo de la vejiga, esto de aquí, es la porción pélvica. Y lo que está por debajo de esta porción pélvica es la porción fálica. La porción fálica. Entonces, resumiendo, el seno urogenital tiene tres porciones. La porción dilatada, que es la vejiga, que tanto en el hombre como en la mujer va a formar la vejiga, ¿sí? Entonces tiene tres porciones: la vejiga, la porción pélvica y la porción fálica. La porción de la vejiga, esto se forma tanto en el hombre como en la mujer, ¿listo? La porción pélvica en el hombre va a formar lo que viene a ser la próstata, la uretra prostática y también la uretra membranosa. Tenemos tres porciones en la uretra, ¿no ven? Varón, prostática, membranosa y peniana, ¿verdad? Entonces, las dos primeras porciones de la uretra más la próstata forman la porción pélvica. En la mujer, como no tenemos próstata ni nada de ello, en la mujer va a formar las glándulas uretrales y parauretrales. ¿Listo? Esto en la mujer. La misma porción pélvica. La porción fálica en el varón va a ayudar a formar lo que es la uretra fálica o peniana. En cambio, en la mujer, esta porción va a ayudar a formar lo que es la vagina, como vamos a ver después. Entonces, resumiendo, el seno urogenital tiene tres porciones. Una porción superior dilatada que forma la vejiga tanto en el hombre como en la mujer. Una porción pélvica que está por debajo de la vejiga, esto, que en el hombre forma la próstata, uretra prostática y la uretra membranosa. Y una porción fálica que en el hombre forma la uretra peniana y en la mujer la vagina. ¿Listo? Ahora fíjense que esta vejiga en la parte superior se continúa con este pequeño conducto que se llama alantoides. Alantoides. Esta alantoides después se tiene que obliterar, se tiene que cerrar, y de alantoides tiene que pasar a formar lo que es el uraco. Entonces, ¿qué es el uraco? Es el alantoides obliterado, cerrado. Y este uraco después va a formar el ligamento umbilical medio en el adulto. ¿Listo? ¿Ya? Por eso, esto de principio es un conducto. El alantoides es un conductito que comunica a la vejiga, y hagan de cuenta que aquí va a estar el ombligo, ¿sí? Así va a ser. Entonces, este alantoides es como un conducto abierto que comunica la vejiga con la parte del ombligo.
Luego esta alantoide se va a cerrar, se cierra, se vuelve como un cordón. Y cuando se cierra se llama uraco. Y luego este uraco se va a convertir en un ligamento, que es el ligamento umbilical medio en el adulto. ¿Listo? Bien. Luego nos están hablando de lo siguiente. No sé si han visto ya ustedes en anatomía referente al trígono vesical. Les han debido haber hablado, ¿no? Del trígono vesical. Este trígono vesical, ¿cómo se ha formado? Nos dicen de que cuando los riñones estaban en la pelvis, esta era la imagen que teníamos a nivel de la vejiga. Esta es la desembocadura del uréter y esto de los conductos mesonéfricos. Pero cuando ha ascendido a la región lumbar, ha habido este cambio, donde se ha formado aquí un triángulo, que es el trígono vesical. Este trígono vesical, fíjense que a nivel de la base de este triángulo se encuentra la desembocadura de los uréteres y a nivel del vértice la desembocadura de los conductos mesonéfricos. Dice que de inicio este trígono vesical está revestido por mesodermo, porque se supone que el revestimiento interno de la vejiga es endodermo, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que en este trígono vesical inicialmente es mesodermo, pero que después igualito nomás es reemplazado por endodermo y al final toda la vejiga está revestido por endodermo. ¿Listo? Algo importante que también quiero que ya considere es el detalle de que los conductos mesonéfricos en el varón van a formar los conductos eyaculadores y los conductos deferentes. Solamente acuérdense de eso porque después vamos a hablar también, ¿ya? Aquí nos están hablando de lo que es el dismorfismo sexual. ¿Esto a qué se refiere? Dice de que genéticamente el hombre tiene cromosomas XY, que son los cromosomas sexuales, y la mujer XX. Este cromosoma Y es que tiene en su interior un gen que es el SRI, y este gen SRI va a codificar el factor testicular, que va a hacer que se forme el testículo en el varón por la Y. ¿Se acuerdan que hemos dicho, por ejemplo, más adelante vamos a hablar, pero les adelanto un poquito? ¿Se acuerdan que en la anterior gestión habíamos dicho de que las células germinales primordiales forman óvulos o también podrían formar espermatozoides? Ahora aquí nos están explicando por qué ocurre eso. Porque si es una misma célula, ¿cómo es que puede formar una cosa en el varón y otra cosa en la mujer? Pero aquí nos están explicando lo siguiente. La diferencia está aquí. Porque como el hombre tiene Y, este cromosoma Y tiene este gen. Y este gen determina la producción de un factor testicular, quien hace que esas células germinales ya formen el testículo y todo lo que corresponde al varón. El simple hecho de que nosotras las mujeres no tengamos Y define de que nuestro sexo ya sea enteramente femenino. Porque si tuviéramos la misma Y, tal vez no hubiera habido diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Entonces el dismorfismo se refiere a eso, que nos dicen que el varón, por el cromosoma Y, dentro de este cromosoma Y, tiene este gen, el SRI, quien determina el sexo del varón. ¿Listo? Ahora, algo muy importante que ustedes deben saber es de que nosotros tenemos en realidad dos tipos de genitales, ¿sí? Genitales internos y externos. En el varón, la única parte de su genital interno sería el testículo. Y como genital externo estaría la bolsa escrotal y la parte de lo que corresponde al pene. ¿Listo? En la mujer, como genitales internos, tenemos lo que es el útero, ¿sí? El útero, la vagina, las trompas de falopio, los ovarios, lo mismo de aquí. Todo eso es genitales internos en la mujer. Y como genitales externos tenemos labios mayores, labios menores, clítoris, y el espacio que existe entre los labios menores se llama vestíbulo, donde está presente la desembocadura de la uretra y el orificio de ingreso a la vagina.
Entonces, tanto en el hombre como en la mujer tenemos genitales internos, que les he hecho de rojo, y genitales externos, que está de azul, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué nos están diciendo? Que tanto para la formación de los genitales internos como de los externos tenemos un periodo indiferenciado. ¿Qué quiere decir? De que en ese periodo indiferenciado vamos a encontrar lo mismo en el hombre y lo mismo en la mujer. Por eso decimos indiferenciado. Entonces, ¿quién forma el periodo indiferenciado de los genitales internos? Esto de aquí. La cresta genital o gonadal y los cordones sexuales primitivos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que en esta etapa indiferenciada, tanto el hombre como la mujer vamos a tener las crestas genitales o gonadales y los cordones sexuales primitivos. Les comento que estos tenemos dos nosotros, ¿no? Al izquierdo y derecho, son dos. Vamos a ver cómo a partir de esta cresta genital o gonadal y los cordones sexuales, en el hombre se va a formar los testículos y en la mujer se va a formar los ovarios. ¿Listo? Entonces, por eso que aquí nos están hablando primero como un periodo indiferenciado. Entonces, ¿qué estructuras constituyen el periodo indiferenciado de los genitales internos? La cresta genital o gonadal y los cordones sexuales primitivos. Hablemos en el caso del varón. Nos dicen de que en el caso del varón las células germinales primordiales ya tienen su componente XY y que por la Y, este cromosoma Y, tiene un gen que es el SRI, que ya les he explicado hace un rato, y este gen SRI hace que se produzca el factor de determinación testicular, que va a hacer que esta cresta genital o gonadal y los cordones sexuales primitivos se conviertan en testículos. ¿Listo? ¿Quién produce? Ahora, de principio, vamos a ver de que aquí esos cordones sexuales van a formar los túbulos seminíferos. En medio de ellos van a estar las células de Sertoli, que tal vez se han visto en histología. También tenemos las células de Leydig, que son las que producen la testosterona aproximadamente a partir de la 8ª semana de gestación. Y para la etapa de la pubertad, aquí estos túbulos seminíferos ya están completamente permeables. Ahí adentro están las células germinales primordiales y van a empezar a formar los espermatozoides. ¿Listo? Aquí nos dicen, en el caso de la mujer tenemos lo mismo, cresta genital o gonadal y cordones sexuales primitivos, ¿sí? Pero en el caso de la mujer, ¿qué va a pasar? Que a partir de esto se va a formar el ovario y en el hombre, a partir de esto, se ha formado el testículo. Ahora, si hablamos de un sistema genital, un sistema de conductos genitales, dice que de principio, tanto el hombre como la mujer tenemos dos conductos. Conducto mesonéfrico, que está de color azul, o llamado también de Wolf, y el conducto paramesonéfrico, o llamado de Muller. Es fácil que se acuerde, si es de Muller, Muller es mujer, ¿no ven? Entonces, el que va a quedar es este en la mujer, el de Muller. Y el que va a quedar en el varón es este, el de Wolf. ¿Listo? Para que puedan acordarse. Sí. Si bien de principio tenemos los dos, la mujer y los dos el varón, pero al final en el varón queda el mesonéfrico o de Wolf y el otro desaparece. Y en la mujer queda, el de Muller, en la mujer queda y el otro desaparece, como vamos a ver después. ¿Ya? En el caso de las mujeres, ¿qué es lo que va a suceder? Yo les dije que este mesonéfrico en la mujer desaparece, ¿no es cierto? Y el único que queda va a ser este. En el caso del varón es al revés. Este queda y este desaparece. Ahora escuchen bien. Oh, mi manito que durmió. Entonces lo siguiente, en el varón
dice que si bien se queda este conducto mesonéfrico, pero aquí en la parte superior va a degenerar y va a formar un pequeño apéndice, que lo están viendo aquí, que se llama apéndice del epidídimo. ¿Listo? Y vamos a ver que después, cuando desaparezca esto de la mujer, que es propio de la mujer, en el varón, esta partecita de aquí va a quedar lo que es esto de aquí, el apéndice testicular. Entonces, ¿de dónde se forma el apéndice del epidídimo? De la parte craneal del conducto mesonéfrico. ¿De dónde se forma el apéndice testicular? De la parte craneal del paramesonéfrico. ¿Listo? Y luego, ¿qué va a pasar? Si bien esta partecita forma el apéndice del epidídimo, el resto permanece para formar el aparato genital del varón. Hablando del varón, ¿sí? Y esto aquí va a formar un pequeño apéndice que es el testicular, y el resto va a desaparecer. Ya les he dicho que en el varón el paramesonéfrico desaparece. ¿Listo? ¿Por qué desaparece? Porque dice que las células de Sertoli producen una sustancia inhibidora de Müller, o también llamada hormona antimulleriana, que hace que todo esto desaparezca y solo quede esto en el varón. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Por qué semana, digamos, desaparece uno y se queda otro? Esto es antes de los 3 meses, para cuando se empiece la diferenciación sexual. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, en la mujer va a desaparecer este, ¿no ve? Y va a quedar el paramesonéfrico. Desaparece el mesonéfrico en la mujer y queda el paramesonéfrico. Este paramesonéfrico tiene 3 porciones, como pueden ver: vertical, horizontal y otra vez vertical. Estas 2 primeras porciones forman las trompas de falopio, y esta última porción se une con la del lado opuesto y va a formar el útero y la parte superior de la vagina. ¿Listo? Entonces, ¿qué forman los conductos paramesonéfricos en la mujer? Las trompas de falopio, el útero y la parte superior de la vagina. Luego nos están hablando aquí de lo siguiente. Dice de que este útero ya así formado, miren, parecería que de las partes, como que de las partes laterales del útero a la pared de la pelvis, aparece este ligamento que se llama ligamento ancho del útero. Este ligamento ancho del útero está prácticamente como dividiendo la pelvis y formando 2 fondos de saco. Un fondo de saco, que es este, recto uterino, y un fondo de saco vésico uterino. Entonces, los ligamentos anchos dividen la pelvis y forman 2 fondos de saco. Un fondo de saco recto uterino y vésico uterino. ¿Listo? Fondo de saco de Douglas, ese está más al fondo, ¿no? Esto está entre el recto y el útero, y entre la vejiga y el útero. Son 2 fondos de saco chiquititos. Ay. Viento. Ya. Entonces, no olviden que el útero y la parte superior de la vagina se va a formar de los conductos paramesonéfricos. La vagina tiene doble origen, por favor vean aquí, por eso está de 2 colores. Esta parte superior se forma de los conductos paramesonéfricos y esta inferior del seno urogenital. Pero aquí en la vagina tenemos también esto de aquí, que es una membrana, que es el himen. El himen va a tener también doble origen. El himen se forma a partir de las células de la misma vagina y también del seno urogenital. Aquí, esto es muy interesante. Yo les había dicho que en la mujer este conducto mesonéfrico desaparece, pero quedan 2 pequeños restitos. Uno aquí en la parte craneal, que va a formar lo que es el epoóforo, y un restito aquí en la parte caudal que se va a llamar paraoóforo, que dice que este paraoóforo, al pasar el tiempo, podría incluso formar el quiste de Gardner. ¿Listo?
¿Listo? Y el resto desaparece. Aquí queda un resto y aquí otro. Epóforo para óforo. Y el resto desaparece. ¿Listo? Ahora, la etapa indiferenciada de los genitales externos. En los genitales externos indiferenciado vamos a tener las siguientes estructuras. O sea, vamos a encontrar lo mismo en el hombre como en la mujer. Tubérculo genital, pliegues uretrales, membrana urogenital y las prominencias genitales. Así vamos a ver en el hombre y en la mujer. Y después, ¿qué va a pasar? En el hombre, este tubérculo genital, miren cómo se alarga y forma el pene. Estos pliegues se van a fusionar y van a ayudar a formar las paredes laterales del surco uretral. Y estas partes, que son las prominencias genitales, van a formar las bolsas escrotales. Ahora, de esto mismo, miren lo que se forma en la mujer. El tubérculo genital apenas crece un poquito y forma el clítoris. Estos pliegues uretrales forman los labios menores. Estas prominencias genitales forman los labios mayores. Y aquí entre los labios menores se encuentra el vestíbulo, que va a ser formado por la membrana urogenital. Es increíble cómo de esto se forma esto en la mujer y en el varón una cosa totalmente diferente, sí. ¿Verdad? El descenso testicular, ¿cuándo se empieza a producir el descenso? A las 28 semanas de vida. Y lo normal es que en el testículo ya tiene que estar en las bolsas escrotales a las 33 semanas. No se olviden. Además nos dicen que la bolsa escrotal tiene 7 capas, que tal vez en anatomía ya lo han visto, o si es que no lo han visto lo van a ver recién. Tiene 7 capas. Este es el orden. La piel del dartos, fascia espermática externa, cremaster, fascia espermática interna y la túnica vaginal, que es una capita externa y una interna. ¿Sí? 3 de estas capas son provenientes de músculos del abdomen. La fascia transversal del abdomen se prolonga y forma la fascia espermática interna. El músculo oblicuo del abdomen se prolonga y forma la fascia y el músculo cremasteriano. El oblicuo externo del abdomen se prolonga y forma la fascia espermática interna. ¿Ya? Los ovarios también descienden, pero solamente hasta por debajo de nuestra pelvis, ¿no? No es como en el varón. Y estos ovarios tienen 3 medios de sostén, que viene a ser el ligamento suspensorio, que es este de aquí, luego el ligamento redondo y el ligamento uterovario. Luego vienen ya las patologías. Entre ellas tenemos el tumor de Wilms, que es un tipo de cáncer renal, y esto se presenta en los niños menores de 5 años. El tumor de Wilms puede presentarse solamente como tumor de Wilms o puede ser parte de un síndrome también, como vamos a ver aquí. Miren, este tumor de Wilms es parte del síndrome de Warner, que además de tener tumor de Wilms, tiene aniridia, gonadoblastoma, discapacidad intelectual y una microdelección a nivel del cromosoma 11. El síndrome de Dennis-Drash, que cursa con insuficiencia renal, genitales ambiguos y también el tumor de Wilms. ¿Listo? Después les hablan de displasias y agenesia y nos dicen que las displasias y la agenesia renal son 2 patologías muy serias, donde el paciente como tratamiento puede requerir una diálisis o incluso un trasplante renal. Después nos hablan del riñón poliquístico, que es este de aquí, donde dice que no ha habido una división, digamos, de lo que es el uréter, por lo tanto no ha habido formación de los túbulos colectores y el riñoncito se queda agenésico, o sea, chiquitito y no funciona. Síndrome de Potter. El síndrome de Potter incluye solamente estos signos y síntomas. Y estos otros son los que pueden acompañar al síndrome, pero no siempre. Pero estos sí. En el síndrome de Potter va a haber anuria, o sea, no hay eliminación de orina. Oligohidramnios, quiere decir líquido amniótico aumentado. Va a haber un aplanamiento facial, va a haber pie equinovaro y va a haber hipoplasia pulmonar también. Y puede acompañar a esto una ausencia de anomalía vaginal y uterina, alteración de los vasos diferentes, de las vesículas seminales, puede haber
malformaciones cardíacas, atresias traqueales, duodenales, labio leporino y paladar hendido, y como también anormalidades cerebrales. Luego tenemos el riñón poliquístico, esto de aquí, que nos dicen que puede ser de tipo autosómico recesivo o dominante, o sea, es genético. El síndrome de Bardet-Biedl, donde también tenemos quistes renales, pero además asociado lo que es la obesidad, la discapacidad intelectual y defectos en las extremidades. Y este es mucho más, digamos, es un síndrome con mayor complejidad, que se llama el síndrome de Meckel-Gruber, donde no solamente va a haber quistes, digamos, a nivel de los riñones, sino también va a tener el paciente hidrocefalia, malformaciones como, por ejemplo, labio leporino, paladar hendido, puede haber ausencia del tracto olfatorio e incluso malformaciones en las extremidades tipo polidactilia, ¿ya? Duplicación del uréter puede ser parcial o total. Este es el parcial porque solo una parte se ha duplicado y este es el total. Cuando hay estas duplicaciones, también la ubicación, la desembocadura del uréter en la vejiga puede variar. La que es normal va a desembocar en la vejiga, pero la patológica, miren dónde puede desembocar: a nivel de la uretra, a nivel del vestíbulo o incluso a nivel de la vagina. ¿Sí? Ahora, hay dos anormalidades en riñones. Uno que es el riñón pélvico, que cuando les dije que los riñones se forman en la pelvis, ¿no es cierto? Que tienen que ascender a la región lumbar. A veces, como en este caso, uno se queda en la pelvis, solo uno asciende. Este que ha quedado se llama riñón pélvico. Y este otro es el riñón en herradura, que se dice que en el momento del ascenso se han acercado tanto uno al otro que se han fusionado, sus polos inferiores se fusionan y forman este riñón en forma de herradura. Luego tenemos las arterias accesorias. Se dice que las ramitas de la aorta van a ir a irrigar a los riñones, pero a veces, ¿qué sucede? Que puede haber arterias accesorias que se formen también de la misma aorta, que se van a dirigir a los polos superiores o inferiores del riñón. Y aquí tenemos 3 defectos vesicales. Yo les había dicho que esto se tiene que cerrar y tiene que formar el uráculo, pero cuando queda permeable se llama fístula del uráculo. Y aquí, ¿qué ha pasado? Se ha cerrado la parte proximal y la distal, pero en la parte media ha quedado permeable y ha formado el quiste del uráculo. Y aquí la parte proximal ha cerrado, pero la distal ha quedado abierta y ha formado el seno del uráculo. Son las 3 malformaciones que podemos tener a nivel del uráculo. Luego tenemos la extrofia vesical, que dice de que es una falla en el cierre de la pared pélvica que queda abierta y eso permite la salida de la vejiga hacia el exterior. Esta extrofia vesical habitualmente va acompañada de una epispadia. Como pueden ver, esta es la vejiga y este es el pene, y miren que todo el pene está abierto en su parte superior. Entonces habitualmente van asociadas las dos. Luego tenemos también lo que es las alteraciones en el útero, este que se llama útero didelfo. Son 2 úteros que se han formado, cada uno con su respectiva vagina. Este es el útero arqueado, se forma una indentación en el fondo uterino. Este es el útero bicorne, donde se forman 2 úteros que desembocan en una sola vagina. El útero bicorne unicervical, donde se ha formado un útero con su vagina y aquí apenas un cuernito, ¿sí? Aquí es una atresia del cuello uterino, esto se ha cerrado el cuello uterino. Atresia de la vagina, vean que en la parte inferior también está cerrada. Y luego tenemos lo que es hipospadia y epispadia. Si digamos que este es el pene, aquí en la punta debería estar el orificio de la uretra, ¿no ve? Pero cuando se trata de hipospadia, este orificio puede estar en cualquier parte de la parte inferior del pene, incluido en la pared del escroto. ¿Sí? Eso es hipospadia porque está en la parte inferior. Epispadia se llama cuando este orificio uretral se encuentra en el dorso del pene, a cualquier nivel del dorso del pene. Eso es epispadia. Micropene. Bueno, el micropene es, como pueden ver, un pene chiquitito que se puede deber a 3 alteraciones. Una que es una alteración del hipotálamo,
una disfunción de la hipófisis, ¿sí? Y además también puede deberse a una insuficiente cantidad de andrógenos. El pene bífido, miren, son dos penes. Ahí qué ha pasado, que cuando se estaba formando el tubérculo genital, en vez de formarse un solo tubérculo, se formaron dos y cada uno formó un pene. Esto es muy interesante, son genitales ambiguos. En realidad es niña, pero vean cómo tiene su clítoris, es como un pene pequeño, ¿no es cierto? Sí. Son genitales ambiguos. Esto es muy interesante, el trastorno ovotesticular. Miren, es mujer, tiene su útero, su vagina, todo, pero tiene testículo y tiene ovario. Ay. ¿Sí? Entonces es una mezcla, por eso es ovo de ovario y testicular de testículo. Aquí estamos hablando de lo que son las hernias. Esta es una hernia inguinal, donde vemos que las vísceras están, digamos, formando la hernia a través de la pared abdominal. En cambio, en este caso, parte del intestino ha ingresado en la bolsa escrotal. Aquí nos están hablando de lo que es la criptorquidia, que es la criptorquidia es la falta de descenso del testículo, que cuando hay un testículo que no ha descendido, será criptorquidia unilateral. Si los dos testículos no han descendido, será bilateral. ¿No ven? Dice que en realidad el 97% de los recién nacidos ya tienen que presentar los testículos en la bolsa escrotal. Pero se ha visto que un 3% recién terminan de descender en el momento del nacimiento. Y también se ha visto de que algunos recién después de los 3 meses terminan de descender. Y que 1% de los lactantes tiene criptorquidia. Y que cuando hay criptorquidia nos dicen que puede ser por una deficiencia de andrógenos. Y que además cuando el paciente tiene criptorquidia habría que descartar si no tiene anormalidades renales, porque se ha asociado la criptorquidia en un 3 al 5% con anormalidades renales. Y eso es todo. Ay.